La princesa Aelira caminaba por la sala de observación del crucero imperial con un paso que resonaba sobre el metal frío del suelo. Los paneles de control brillaban tenuemente, proyectando luces azuladas que delineaban su figura esbelta. La calma de la nave contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Frente a ella, encadenado y aún cubierto de polvo estelar, estaba Mateo Álvarez, el humano recién traído desde la colonia minera del sistema Sirion. Sus ojos verdes, llenos de una mezcla de cansancio y determinación, la observaban con una naturalidad que desconcertaba a la princesa. Aelira se detuvo, inclinándose apenas hacia él. Su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y autoridad. Las leyes de su especie no permitían tal proximidad con un humano, pero ninguna norma podía contener la fascinación que sentía. Finalmente, rompió el silencio. «Dime, humano», su voz era firme, pero teñida de un interés que rayaba en lo peligroso. ¿Cada cuánto pueden aparearse los de tu especie? Mateo parpadeó. La pregunta no solo era directa, sino increíblemente íntima para los estándares de su mundo. La princesa no parecía intimidada por el tabú que para los humanos representaba semejante interrogante. Sonrió levemente, un gesto que mezclaba sorpresa con un atisbo de humor. «Depende», respondió. «Pero mucho más de lo que imaginas». El arqueo de las cejas de Aelira fue casi imperceptible, y aún así, Mateo lo notó. La sala se llenó de un silencio extraño, cargado de tensión. La princesa estaba evaluándolo, no solo por su respuesta, sino por la calma con la que la daba. La mente de Aelira trabajaba a 1000 por hora, repasando todos los datos biológicos que había acumulado sobre los humanos y comprobando que nada coincidía con la vitalidad que él demostraba. ¿Hablas en serio?, preguntó, inclinándose un poco más, acercándose sin que sus guardias pudieran reaccionar. ¿Un humano podría resistir tantas veces? No es solo resistencia, contestó Mateo. Es la manera en que tu especie no puede ni siquiera imaginar. Pueden recuperarse, adaptarse, incluso disfrutar más de lo que creen posible. Aelira sintió un extraño cosquilleo en el estómago. No era miedo. Tampoco era deseo completamente definido. Era algo nuevo, confuso, inquietante. Algo que desafiaba todos los códigos de su educación y su mundo. Cada palabra de Mateo la acercaba a un borde que nunca había considerado cruzar. Decidió probarlo. Se acercó un poco más, apoyando la mano sobre el borde de la mesa de control, lo suficiente para que sus dedos casi rozaran los de él. La electricidad en ese instante no tenía nada que ver con la tecnología de la nave, sino con algo mucho más primitivo y profundo. Entonces, dime, susurró Aelira. ¿Qué pasa cuando un humano se encuentra frente a alguien como yo? Mateo sonrió con esa calma desconcertante que parecía desafiar a toda lógica. Su mirada no era de miedo, ni de sumisión. Era curiosa, inteligente, y extrañamente valiente. Depende de la persona, respondió. Algunos huyen. Otros aprenden. El silencio se adensó. Los guardias permanecían en la puerta, rígidos, sin atreverse a intervenir. La princesa, por primera vez, se sentía vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Vulnerable por la proximidad de Mateo y poderosa porque, a pesar de su posición, no podía predecir qué haría él a continuación. Aelira dio un paso atrás, manteniendo la mirada fija en él. Su mente buscaba argumentos, razones, excusas para terminar la interacción. Pero ninguna de ellas funcionaba. Cada palabra de Mateo dejaba una marca, y la princesa lo sabía. La curiosidad había dejado de ser un simple interés académico, ahora era personal, inquietante y peligrosa. Humano, dijo finalmente. Parece que me has dado más preguntas que respuestas. Entonces estoy haciendo mi trabajo, contestó él, con una sonrisa que era a la vez atrevida y encantadora. Aelira lo observó unos segundos más antes de dar media vuelta. Sabía que aquello era solo el principio, que no sería la última vez que se enfrentarían a preguntas que ninguno de los dos podía anticipar. La tensión en la sala no desapareció cuando se retiró. Por el contrario, quedó flotando en el aire, como si la nave misma contuviera la respiración, esperando ver qué ocurriría después. Esa noche, Aelira no logró dormir. Se recostó sobre su lecho de energía, observando el techo translúcido del palacio orbital mientras las luces de los planetas cercanos parpadeaban como ojos curiosos en la oscuridad. Su mente no dejaba de repasar la conversación con Mateo. No podía explicarse cómo un simple humano podía despertar en ella una mezcla de fascinación y alarma que nunca había sentido por ningún noble, general o consejero.
Los datos biológicos y sociológicos que había revisado en los últimos años no ofrecían respuestas. Los humanos eran impredecibles. Su resistencia física, su curiosidad insaciable, su impulso vital constante, todo desafiaba la lógica de su especie. Y Mateo había sido la prueba viva de eso. Al amanecer, decidió llamarlo de nuevo. Esta vez no hubo guardias acompañándola, la princesa quería verlo sola, sin testigos, sin reglas que limitaran la interacción. Mateo fue conducido por los pasillos silenciosos del palacio, encadenado pero con la mirada tan serena como siempre. «Buenos días, princesa», dijo al llegar a la sala de observación, inclinando ligeramente la cabeza. «Parece que el universo tiene un extraño sentido del humor». Aelira lo miró fijamente, acercándose lentamente. Cada movimiento suyo estaba calculado, pero no pudo evitar que su pulso se acelerara. «Dime la verdad», exigió. «¿Mentías ayer?» «No», contestó Mateo, con una calma que parecía desafiarla a enfadarse. «Solo que no estabas preparada para la respuesta». La princesa frunció el ceño. No era fácil encontrar a alguien que no se intimidara ante ella, y menos alguien que se atreviera a desafiarla con palabras. Su curiosidad creció, pero también lo hizo la tensión que se palpaba entre ellos. Cada vez que sus miradas se encontraban, parecía que el aire mismo se cargaba de electricidad, como si la nave hubiera captado la energía de sus cuerpos y emociones. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó, acercándose un poco más. «No tienes nada que temer de mí, pero aún así, pareces no preocuparte». «Porque no hay razón», dijo él. «No me intimidan los ojos de la princesa ni los secretos de tu especie. Solo intento comprenderlos». Aelira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mezcla de seguridad y desafío la confundía. Nunca había conocido a alguien que pudiera sostener su mirada sin ceder, alguien que pudiera parecer débil y a la vez completamente invulnerable. Su curiosidad se convirtió en algo más profundo, más inquietante. «¿Y si alguien descubre que estás aquí conmigo?», preguntó, bajando ligeramente la voz. «Podría ser peligroso». «Entonces tendrán que descubrirlo», respondió Mateo. «Pero te advierto, no me moveré de tu lado». La cercanía era abrumadora. La princesa notó cómo la calidez de su cuerpo parecía llenar el espacio, como su olor era distinto, humano y estimulante, algo que ninguna fragancia imperial podría igualar. Sus pensamientos se mezclaban con sensaciones nuevas, ansiedad, deseo, y un extraño instinto de protección que no entendía del todo. Durante horas, hablaron en susurros. Aelira escuchaba historias de la tierra, de noches interminables, de costumbres extrañas y de la manera en que los humanos podían sorprender incluso a quienes los estudiaban durante décadas. Mateo hablaba con una naturalidad que hacía que todo pareciera sencillo, pero cada palabra estaba cargada de una intensidad que la mantenía alerta, excitada, insegura. Finalmente, ella se atrevió a tocarlo. Apenas rozó su brazo con la mano, y un temblor recorrió todo su cuerpo. Mateo no se apartó, en cambio, colocó su mano encima de la de ella, sosteniéndola con firmeza pero sin apremiarla. La sala de observación quedó envuelta en un silencio absoluto, roto solo por el leve zumbido de los sistemas de la nave. «Esto es peligroso», susurró Aelira. «No solo por nosotros, sino por todo lo que nos rodea». «Entonces no te detengas», dijo Mateo, con la misma calma que desafiaba cada regla de su mundo. Aelira cerró los ojos un instante, dejando que la sensación la atravesara. Nunca antes había sentido algo así, miedo, deseo, curiosidad, y algo más que no tenía nombre, todo mezclado en una sola chispa que la mantenía viva. Sabía que aquello era solo el principio. Sabía que cada encuentro, cada palabra y cada roce los estaba llevando hacia algo que ninguno de los dos podría controlar. Cuando finalmente se apartó, su mente estaba enredada en preguntas que no podía responder. Mateo la miraba sin miedo, sin dudas, como si ya supiera lo que vendría después. Y Aelira comprendió, por primera vez, que la atracción entre ellos no era algo que pudiera ignorar. Era un juego peligroso, lleno de posibilidades y riesgos, y aún así, no quería retirarse. La nave misma parecía respirar con ellos, consciente de que algo había cambiado. Y mientras Aelira observaba cómo Mateo era llevado de vuelta a sus celdas, supo que su curiosidad no había hecho más que despertar. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso para Aelira. Cada vez que podía, escapaba de sus obligaciones reales, de las reuniones con los consejeros y los entrenamientos militares, para encontrarse con Mateo. La sala de observación se volvió su refugio secreto, un espacio donde podían hablar sin miradas indiscretas,
donde podían explorar lentamente una curiosidad que se transformaba en algo más profundo. Mateo la esperaba siempre con la misma calma desconcertante. No había prisas, no había expectativas imposibles, solo una paciencia que parecía infinita. Hablaban de la tierra, de sus costumbres, de la manera en que los humanos vivían y sentían. Cada palabra, cada historia, cada gesto, parecía abrir nuevas puertas en la mente de la princesa. Una tarde, mientras las luces de los sistemas estelares iluminaban la sala con tonos dorados y púrpuras, Aelira se sentó frente a él. La tensión era palpable. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. La princesa se dio cuenta de que no estaba interesada solo en las historias de Mateo, estaba interesada en él, en la manera en que su presencia llenaba la sala, en cómo su voz podía calmarla y al mismo tiempo provocarle un cosquilleo que recorría su columna. Mateo, dijo finalmente, con un hilo de voz. Todo esto, lo que me cuentas, lo que eres, me desconcierta. Él sonrió levemente, inclinándose hacia ella sin perder la compostura. Eso es parte de lo interesante, respondió. Los humanos somos impredecibles, igual que tú, princesa. Aelira sintió que un calor extraño subía por su cuello hasta la nuca. No sabía si era miedo, deseo o algo que no podía nombrar. Se atrevió a acercarse más, hasta que sus rodillas tocaron las de él sin que ninguno de los dos se moviera. La tensión entre ambos era tan fuerte que parecía que podrían encender la nave con solo un pensamiento. Esto es peligroso, susurró, apenas audible. No solo para mí, sino para ti. Entonces debemos ser cuidadosos, dijo Mateo, pero eso no significa que debamos detenernos. Aelira cerró los ojos un instante, dejando que la sensación la atravesara. Nunca antes había sentido algo así, una mezcla de miedo, deseo, curiosidad y un instinto primitivo de protección que la envolvía. Cada roce de su mano contra la de él, cada palabra susurrada, la hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más íntimas. Mateo hablaba de emociones humanas que Aelira no entendía completamente, de la manera en que un toque podía comunicar más que 1000 palabras, de cómo la proximidad podía encender sensaciones que no se podían contener. La princesa escuchaba, fascinada y nerviosa, sintiendo cómo su propio cuerpo reaccionaba a cada detalle. Una noche, mientras la nave estaba en órbita sobre un planeta azul, Aelira se sentó junto a Mateo en el suelo de la sala de observación. La luz de las estrellas iluminaba sus rostros, haciendo que sus ojos brillaran con intensidad. Sin darse cuenta, su mano se deslizó hacia la suya. No hubo palabras. Solo el contacto, y el mundo entero pareció detenerse. Esto es extraño, dijo ella, con un suspiro que contenía más emoción de la que esperaba. Lo sé, respondió él, sin apartarse. Pero a veces lo extraño es lo que más vale la pena explorar. Aelira dejó que la sensación la envolviera, dejando que el calor entre sus manos y la proximidad de sus cuerpos la llenara. Cada segundo estaba cargado de tensión, de deseo contenido, de una conexión que ninguno de los dos podía negar. La sala de observación se volvió un santuario secreto, un lugar donde podían ser ellos mismos, lejos de los ojos del imperio y de las reglas que intentaban contenerlos. Cuando finalmente se separaron, el aire estaba cargado de algo más que curiosidad. Había un vínculo que no podía ignorarse, una promesa silenciosa de que ninguno de los dos se detendría mientras estuvieran juntos. Aelira sabía que aquello era solo el principio. Sabía que cada encuentro, cada palabra, cada roce, los estaba llevando hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, mientras Aelira se retiraba a sus aposentos, su mente no dejaba de pensar en Mateo. No podía negarlo. No quería hacerlo. Cada momento con él la había despertado, la había hecho sentir más viva que nunca, y la princesa comprendió que el peligro no venía solo del imperio, sino de lo que él la hacía sentir. El juego había comenzado, y ninguno de los dos sabía hasta dónde los llevaría. El cambio en Aelira no pasó desapercibido. Desde que comenzó a pasar tiempo con Mateo, sus movimientos, su mirada y hasta su manera de hablar reflejaban algo diferente, algo que los consejeros del palacio no podían ignorar. Esa mañana, mientras revisaba los informes de la flota imperial, percibió la primera alarma de sus subordinados. La nave había detectado actividad sospechosa en los niveles inferiores del palacio. Aelira no dudó. Sin avisar a nadie, descendió hasta la sala de observación. Mateo estaba allí, sentado en silencio, leyendo un panel de datos de la nave con una concentración casi humana, pero sus ojos brillaban con curiosidad por ella. Cuando la vio entrar, esbozó una sonrisa que hizo que su corazón latiera más rápido de lo normal.
Buenos días, princesa, dijo él, sin apartar la mirada del panel. Parece que el universo insiste en mantenernos ocupados. Ella avanzó hacia él, sus pasos resonando en el metal de la sala, y se detuvo a apenas un par de metros. La tensión era tangible. Aelira no estaba allí solo para hablar, estaba allí para proteger a Mateo de cualquier peligro, incluso si eso significaba desafiar a su propio imperio. Mateo, debemos ser cuidadosos, dijo con voz firme. Si alguien descubre que estás aquí, no importa, interrumpió él, calmado como siempre. No me moveré de tu lado. Aelira respiró hondo. Por primera vez, no estaba pensando en reglas ni en deberes. Solo en él, en su presencia y en la manera en que la hacía sentir viva. Esa sensación se volvió más intensa cuando escucharon los pasos de los guardias acercándose. Mateo se levantó con tranquilidad, como si estuviera preparado para cualquier cosa. Los guardias entraron abruptamente, sus armas de energía apuntando al humano. Aelira no dudó. Con un movimiento ágil, se colocó frente a Mateo, empuñando su hoja de energía. La luz azul del arma iluminó su rostro, haciendo que su cabello violeta pareciera brillar en la penumbra de la sala. Tóquenlo, dijo con voz helada, y caerá el palacio con ustedes dentro. Los guardias vacilaron. Nunca habían visto a la princesa actuar con tanta determinación y furia. La situación cambió en un instante. Aelira no solo estaba protegiendo a un humano, estaba desafiando al imperio mismo. Mateo se colocó a su lado, empuñando un pequeño dispositivo de defensa que había encontrado durante sus días en la colonia minera. No era mucho, pero combinado con la destreza de Aelira, era suficiente para mantener a raya a los guardias. Debemos salir de aquí, susurró él, mientras esquivaban los primeros ataques de los soldados. La nave no nos dará tiempo para enfrentarlos a todos. Aelira asintió, su corazón latiendo con fuerza. Cada movimiento era calculado, pero no podía evitar que su mente se llenara de pensamientos sobre él, sobre cómo se mantenía firme a su lado, sin miedo, sin dudar. La adrenalina mezclada con la atracción hacía que todo fuera más intenso, más peligroso, y a la vez, más irresistible. Corrieron por los pasillos del palacio, esquivando alarmas y patrullas. Mateo demostró ser sorprendentemente ágil, incluso con las cadenas que aún llevaba. Aelira sentía cada roce de su cuerpo, cada gesto, y no podía evitar que la tensión entre ellos creciera con cada paso. Finalmente llegaron a un hangar lateral donde un pequeño vehículo de escape estaba estacionado. Aelira lo activó con rapidez mientras los guardias se aproximaban por detrás. La nave despegó justo cuando los primeros disparos de energía rozaban su casco. Mateo respiró hondo, mirándola con admiración y algo más, un brillo en sus ojos que Aelira no había visto antes. No sabía que los humanos podían moverse así, dijo ella, entre jadeos y risas nerviosas. Ni yo que una princesa podía salvar a un humano sin matarlo por accidente, respondió él, sonriendo mientras tomaba su mano. Aelira entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo una mezcla de alivio, emoción y deseo que no podía controlar. Por primera vez, no solo estaban unidos por la curiosidad o el suspenso, estaban unidos por algo más profundo, algo que desafiaba todas las reglas de su mundo y de su especie. Mientras la nave se alejaba del palacio, Aelira miró a Mateo y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No era solo un humano, era su aliado, su compañero, y de alguna manera, su elección más peligrosa y excitante. La lucha por sobrevivir apenas había comenzado, y la atracción que los unía prometía complicarlo todo aún más. La nave surcaba el vacío estelar, dejando atrás los muros del Palacio Imperial que aún ardían por los ataques de los guardias. Aelira se mantenía al frente del piloto, concentrada en cada movimiento, en cada maniobra, mientras Mateo la observaba desde el asiento a su lado, atento a cualquier alarma y preparado para intervenir en caso de emergencia. La adrenalina los mantenía alerta, pero también encendía algo más profundo entre ellos, una tensión silenciosa, casi tangible, que parecía llenar la cabina. No puedo creer que hayamos escapado, dijo Mateo, intentando romper el silencio, aunque su voz denotaba un alivio evidente. Casi me matan. Aelira no lo miró, concentrada en los controles, pero su cuerpo reaccionó a la cercanía de él. Cada roce accidental de sus brazos, cada movimiento dentro de la estrecha cabina, hacía que su corazón se acelerara. No había otra opción, respondió, con la voz firme. Te advertí que si alguien te tocaba, nadie saldría vivo. Y aún así lo hiciste, replicó Mateo, con una mezcla de admiración y humor. Me protegiste sin dudar. La princesa respiró hondo, intentando calmar la mezcla de emociones que la dominaba. No era solo miedo ni alivio,
era algo más intenso, más confuso. Cada vez que sus manos se rozaban mientras ajustaba los controles, sentía un calor que no podía ignorar. El espacio exterior parecía un río de luces y oscuridad. La flota rebelde que Aelira había contactado desde antes de su encuentro con Mateo emergió del hiperespacio para interceptarlos. Naves de distintos tamaños, algunas de aspecto antiguo y otras claramente modificadas, rodearon su pequeña nave de escape, proporcionando un corredor seguro mientras avanzaban hacia un sector neutral del sistema. No puedo creer que hayan respondido tan rápido, murmuró Aelira, mirando las pantallas de radar. Esto nos da tiempo, pero no será suficiente si el Imperio nos sigue. Entonces debemos movernos aún más rápido, dijo Mateo, levantándose para ayudarla a ajustar la ruta de escape. No hay margen de error. Aelira notó cómo la cercanía de Mateo la desafiaba de una manera que ningún otro humano o noble había logrado. Su cuerpo reaccionaba a su presencia, pero su mente estaba enfocada en sobrevivir y protegerlo. La mezcla de deseo y urgencia la mantenía alerta, cada sentido intensificado. Mientras maniobraban entre los campos de asteroides y los restos de naves destruidas, el Imperio envió cazas de interceptación. Explosiones de energía iluminaban el vacío, y cada disparo cercano hacía que la nave temblara. Mateo actuaba con precisión, desactivando alarmas, bloqueando sistemas de seguimiento y sugiriendo maniobras que sorprendían a Aelira por su ingenio. «Eres mucho más capaz de lo que aparentas», dijo ella mientras realizaba un giro que esquivó un disparo directo. «Casi parece que naciste para esto. Y tú no pareces solo una princesa», respondió él, con un toque de sonrisa. «Eres una guerrera». Ese comentario hizo que Aelira sintiera un calor que no podía contener. No era un elogio cualquiera, era un reconocimiento que atravesaba las capas de protocolo y etiqueta que había aprendido toda su vida. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba los controles, y Mateo lo notó. Sin decir palabra, acercó su mano y la sostuvo con firmeza, un gesto que transmitía seguridad y cercanía al mismo tiempo. «Gracias», susurró ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos. «No sé qué haría sin ti». «No tienes que hacerlo», respondió él, susurrando. «Estoy aquí». La tensión entre ellos creció, una mezcla de peligro, excitación y deseo que se manifestaba en cada roce, en cada respiración compartida. La nave finalmente entró en un sector seguro, donde la flota rebelde los acogió, rodeándolos como si fueran un tesoro invaluable. Aelira y Mateo se miraron, sabiendo que la calma era temporal. El Imperio no los dejaría escapar tan fácilmente, y la lucha apenas comenzaba. Mientras los sistemas de la nave se estabilizaban y la adrenalina comenzaba a ceder, Aelira se permitió un instante de vulnerabilidad. Se giró hacia Mateo, observando cada detalle de su rostro iluminado por las luces de la cabina. La cercanía, la tensión, el peligro compartido, todo los había unido de una manera que ninguno de los dos podía negar. «Mateo», dijo, con voz baja pero firme. «Si sobrevivimos a esto, quiero que sepas algo». Él la miró, atento, con un brillo en los ojos que combinaba curiosidad, admiración y algo que Aelira no había visto antes. «Dime», contestó él. «No estoy segura de cómo lo llamaría», admitió ella. «Pero esto que siento, no se parece a nada que haya experimentado antes». Mateo sonrió, acercándose apenas a ella, con la cercanía suficiente para que el aire de sus respiraciones se mezclara. «Entonces lo descubriremos juntos», susurró. «Pase lo que pase». Aelira sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. La guerra, la huida, el peligro y el deseo estaban mezclados de manera que no podía separar. Sabía que lo que venía sería más intenso, más arriesgado, y que cada instante con Mateo los acercaría a un futuro que ninguno de los dos podía imaginar del todo. El espacio frente a ellos era oscuro, infinito y peligroso. Pero dentro de esa oscuridad, Aelira y Mateo habían encontrado algo que ningún enemigo podría quitarles: la confianza mutua y un vínculo que comenzaba a desafiar todas las reglas de su mundo. La nave surcaba el vacío estelar, dejando atrás los muros del Palacio Imperial que aún ardían por los ataques de los guardias. Aelira se mantenía al frente del piloto, concentrada en cada movimiento, en cada maniobra, mientras Mateo la observaba desde el asiento a su lado, atento a cualquier alarma y preparado para intervenir en caso de emergencia. La adrenalina los mantenía alerta, pero también encendía algo más profundo entre ellos, una tensión silenciosa, casi tangible, que parecía llenar la cabina. «No puedo creer que hayamos escapado», dijo Mateo, intentando romper el silencio, aunque su voz denotaba un alivio evidente. «Casi me matan». Aelira no lo miró, concentrada en los controles,
pero su cuerpo reaccionó a la cercanía de él. Cada roce accidental de sus brazos, cada movimiento dentro de la estrecha cabina, hacía que su corazón se acelerara. No había otra opción, respondió, con la voz firme. Te advertí que si alguien te tocaba, nadie saldría vivo. Y aún así lo hiciste, replicó Mateo, con una mezcla de admiración y humor. Me protegiste sin dudar. La princesa respiró hondo, intentando calmar la mezcla de emociones que la dominaba. No era solo miedo ni alivio, era algo más intenso, más confuso. Cada vez que sus manos se rozaban mientras ajustaba los controles, sentía un calor que no podía ignorar. El espacio exterior parecía un río de luces y oscuridad. La flota rebelde que Aelira había contactado desde antes de su encuentro con Mateo emergió del hiperespacio para interceptarlos. Naves de distintos tamaños, algunas de aspecto antiguo y otras claramente modificadas, rodearon su pequeña nave de escape, proporcionando un corredor seguro mientras avanzaban hacia un sector neutral del sistema. No puedo creer que hayan respondido tan rápido, murmuró Aelira, mirando las pantallas de radar. Esto nos da tiempo, pero no será suficiente si el imperio nos sigue. Entonces debemos movernos aún más rápido, dijo Mateo, levantándose para ayudarla a ajustar la ruta de escape. No hay margen de error. Aelira notó cómo la cercanía de Mateo la desafiaba de una manera que ningún otro humano o noble había logrado. Su cuerpo reaccionaba a su presencia, pero su mente estaba enfocada en sobrevivir y protegerlo. La mezcla de deseo y urgencia la mantenía alerta, cada sentido intensificado. Mientras maniobraban entre los campos de asteroides y los restos de naves destruidas, el imperio envió cazas de interceptación. Explosiones de energía iluminaban el vacío, y cada disparo cercano hacía que la nave temblara. Mateo actuaba con precisión, desactivando alarmas, bloqueando sistemas de seguimiento y sugiriendo maniobras que sorprendían a Aelira por su ingenio. Eres mucho más capaz de lo que aparentas, dijo ella mientras realizaba un giro que esquivó un disparo directo. Casi parece que naciste para esto. Y tú no pareces solo una princesa, respondió él, con un toque de sonrisa. Eres una guerrera. Ese comentario hizo que Aelira sintiera un calor que no podía contener. No era un elogio cualquiera, era un reconocimiento que atravesaba las capas de protocolo y etiqueta que había aprendido toda su vida. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba los controles, y Mateo lo notó. Sin decir palabra, acercó su mano y la sostuvo con firmeza, un gesto que transmitía seguridad y cercanía al mismo tiempo. Gracias, susurró ella, sin poder apartar la mirada de sus ojos. No sé qué haría sin ti. No tienes que hacerlo, respondió él, susurrando. Estoy aquí. La tensión entre ellos creció, una mezcla de peligro, excitación y deseo que se manifestaba en cada roce, en cada respiración compartida. La nave finalmente entró en un sector seguro, donde la flota rebelde los acogió, rodeándolos como si fueran un tesoro invaluable. Aelira y Mateo se miraron, sabiendo que la calma era temporal. El imperio no los dejaría escapar tan fácilmente, y la lucha apenas comenzaba. Mientras los sistemas de la nave se estabilizaban y la adrenalina comenzaba a ceder, Aelira se permitió un instante de vulnerabilidad. Se giró hacia Mateo, observando cada detalle de su rostro iluminado por las luces de la cabina. La cercanía, la tensión, el peligro compartido, todo los había unido de una manera que ninguno de los dos podía negar. Mateo, dijo, con voz baja pero firme. Si sobrevivimos a esto, quiero que sepas algo. Él la miró, atento, con un brillo en los ojos que combinaba curiosidad, admiración y algo que Aelira no había visto antes. Dime, contestó él. No estoy segura de cómo lo llamaría, admitió ella. Pero esto que siento, no se parece a nada que haya experimentado antes. Mateo sonrió, acercándose apenas a ella, con la cercanía suficiente para que el aire de sus respiraciones se mezclara. Entonces lo descubriremos juntos, susurró. Pase lo que pase. Aelira sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. La guerra, la huida, el peligro y el deseo estaban mezclados de manera que no podía separar. Sabía que lo que venía sería más intenso, más arriesgado, y que cada instante con Mateo los acercaría a un futuro que ninguno de los dos podía imaginar del todo. El espacio frente a ellos era oscuro, infinito y peligroso. Pero dentro de esa oscuridad, Aelira y Mateo habían encontrado algo que ningún enemigo podría quitarles, la confianza mutua y un vínculo que comenzaba a desafiar todas las reglas de su mundo. El espacio alrededor de la flota rebelde parecía un tablero de guerra en constante movimiento. Cada nave, cada casa,
Cada disparo era una pieza que podía decidir la vida o la muerte de quienes intentaban escapar del imperio. Aelira y Mateo se movían entre los controles de su nave de manera sincronizada, cada maniobra demostrando la confianza que habían construido en los últimos días. La adrenalina corría por sus venas, pero a medida que avanzaban, la tensión no disminuía, solo se intensificaba, mezclándose con algo que ninguno de los dos podía negar, el deseo de permanecer juntos sin importar las consecuencias. El imperio no nos dejará salir de aquí, dijo Aelira, observando las pantallas de radar que mostraban los cazas enemigos acercándose rápidamente. Tenemos que hacer que cada maniobra cuente. Mateo asintió, su mano rozando la de ella mientras ajustaba los sistemas de energía de la nave. La cercanía no era accidental, era un recordatorio de que estaban juntos en esto, de que se protegían mutuamente en un entorno donde cualquier error podía ser fatal. No solo se trata de escapar, dijo él. Se trata de sobrevivir y de ganar tiempo para lo que viene después. Aelira lo miró, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada palabra. No era solo la lucha, no era solo la adrenalina, era Mateo, la forma en que permanecía firme a su lado, confiado, casi imposible de intimidar. Por primera vez, se dio cuenta de que su propia fuerza no era suficiente para protegerlo todo, necesitaba confiar en él tanto como él confiaba en ella. Los cazas enemigos comenzaron a rodearlos, disparando ráfagas de energía que hacían que la nave temblara violentamente. Aelira maniobró con precisión, esquivando los ataques, mientras Mateo ajustaba los escudos y manipulaba los sistemas de interferencia para confundir a los perseguidores. Cada explosión cercana los estremecía, pero también reforzaba la sensación de que solo podían sobrevivir si estaban completamente sincronizados. Aelira, dijo Mateo, señalando una formación de cazas que intentaba cortarles la ruta de escape. Necesitamos un atajo, por el cinturón de asteroides. Es arriesgado, pero es nuestra única opción. Ella asintió, mordiendo su labio mientras giraba la nave hacia el campo de asteroides. Cada roca flotante representaba un obstáculo mortal, pero también una oportunidad para ganar ventaja. La nave serpenteaba entre los fragmentos de metal y hielo, esquivando impactos que habrían destruido cualquier otra nave. Cada roce de sus brazos mientras ajustaban controles y compartían movimientos aumentaba la tensión entre ellos, una mezcla de peligro y deseo que se sentía casi eléctrica. En medio de la maniobra, un caza enemigo impactó a otro y la explosión iluminó brevemente la cabina, revelando los rostros de ambos. Aelira y Mateo intercambiaron una mirada cargada de emociones, miedo, alivio, adrenalina y algo más profundo que no necesitaba palabras para explicarse. En ese instante, comprendieron que no podían negar lo que sentían, incluso en medio del caos. No podemos detenernos ahora, dijo Aelira, con voz firme pero entrecortada por la emoción. Cada segundo cuenta. Lo sé, respondió Mateo, acercándose un poco más a ella mientras ajustaba los sistemas. Y mientras estemos juntos, podemos enfrentar lo que venga. El peligro no cedía. Más cazas enemigos aparecieron desde el hiperespacio, forzando a la nave a girar violentamente y evadir disparos que parecían imposibles de esquivar. Aelira y Mateo se movían con una coordinación casi instintiva, cada acción de uno complementando la del otro, como si sus cuerpos y mentes se hubieran sincronizado por pura necesidad de supervivencia. Finalmente, después de maniobras que pusieron a prueba la resistencia de la nave y de sus ocupantes, lograron escapar del cinturón de asteroides y entrar en un corredor seguro de la flota rebelde. La tensión disminuyó un poco, pero la conexión entre ellos no. Aelira respiraba con dificultad, observando a Mateo mientras se inclinaba hacia ella, su rostro iluminado por las luces de la cabina. Lo hicimos, dijo él, con una sonrisa cargada de cansancio y orgullo. Pero esto es solo el comienzo. Lo sé, respondió ella, acercándose y tomando su mano. Y no voy a dejar que nos separen. Mateo sostuvo su mano con firmeza, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que hizo que Aelira sintiera un calor extraño recorrer su cuerpo. No había palabras necesarias. Todo estaba contenido en ese gesto, en la certeza de que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier peligro. Mientras la nave se estabilizaba y los sistemas de la flota rebelde los rodeaban con seguridad temporal, Aelira comprendió algo que antes no había admitido: no era solo la lucha lo que la mantenía viva. Era Mateo, la forma en que desafiaba sus miedos, la manera en que permanecía firme a su lado, y la sensación de que su destino ya no estaba determinado por el imperio, sino por lo que ellos decidieran juntos. El espacio frente a ellos permanecía oscuro e infinito, lleno de peligros y de posibilidades. Pero dentro de esa oscuridad, Aelira y Mateo habían encontrado algo que ningún enemigo podría arrebatarles:
la confianza mutua, la fuerza compartida y un vínculo que comenzaba a transformar sus vidas de manera irreversible. La nave rebelde emergió del hiperespacio en la órbita del planeta central del imperio. Desde allí podían observar el palacio orbital del emperador, sus muros reflejando la luz de las estrellas y de los sistemas de defensa que aún se activaban tras su fuga. Aelira respiró hondo mientras miraba los contornos familiares que alguna vez habían sido su hogar, y ahora se habían transformado en el escenario de una guerra que no podía posponerse. «Estamos listos para entrar», dijo la capitana de la flota rebelde, acercándose a la nave de Aelira. «Pero esta será la pelea más peligrosa que hayan tenido». Mateo la observó, sus ojos buscando los de Aelira, evaluando su estado. Sabía que la princesa estaba más fuerte y decidida que nunca, pero también podía percibir la mezcla de miedo y emoción que la dominaba. Esa combinación era peligrosa, pero también poderosa, y él estaba allí para apoyarla en cada instante. «No puedo esperar más», dijo Aelira, con firmeza. «Vamos a terminar esto». La nave descendió hacia los niveles inferiores del palacio, atravesando capas de defensas imperiales y sistemas de seguridad que habían sido diseñados para detener cualquier intruso. Cada explosión y cada destello de luz iluminaba sus rostros, haciendo que la cercanía entre ellos se sintiera aún más intensa. Cada vez que sus manos se rozaban mientras ajustaban los controles, un calor eléctrico recorría sus cuerpos, recordándoles que no estaban solos, que podían confiar el uno en el otro incluso en el momento más peligroso. «No hay marcha atrás», susurró Mateo. «Esto es todo o nada». Aelira asintió, sus ojos fijos en los pasillos que los llevaban directamente al trono del emperador. Sabía que cada paso que daban los acercaba a la confrontación final, donde cada habilidad, cada decisión y cada segundo contaría. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez, sentía que su destino y el de Mateo estaban completamente entrelazados, que sobrevivirían no solo por su entrenamiento, sino por la fuerza de su vínculo. Cuando finalmente llegaron a la sala del trono, fueron recibidos por un silencio absoluto. El emperador estaba allí, imponente y furioso, rodeado por su guardia personal. La sala era un laberinto de sombras y luces, de columnas que reflejaban los destellos de energía de las defensas que todavía funcionaban. «¿Crees que puedes desafiarme, hija mía?», dijo el emperador, su voz resonando como un trueno. «Pensaste que podrías huir, pero ahora pagarás el precio». Aelira dio un paso adelante, empuñando su hoja de energía con firmeza. Mateo se situó a su lado, sosteniendo su dispositivo de defensa con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Cada respiración compartida, cada mirada, fortalecía la certeza de que podían enfrentarse a cualquier cosa mientras estuvieran juntos. «Esto termina hoy», dijo Aelira, su voz firme y decidida. «No permitiré que continúes controlando vidas, ni la mía ni la de nadie más». El enfrentamiento comenzó de inmediato. Guardias y sistemas de seguridad se activaron, disparando ráfagas de energía que iluminaban la sala con destellos cegadores. Aelira se movía con agilidad, esquivando ataques y contraatacando con precisión, mientras Mateo cubría sus movimientos, neutralizando amenazas y asegurándose de que cada paso de la princesa estuviera protegido. Cada instante estaba cargado de tensión y emoción. Cada golpe, cada maniobra, aumentaba la adrenalina y la atracción entre ellos. En medio del caos, sus manos se rozaban constantemente, cada contacto un recordatorio de que estaban juntos, de que podían confiar el uno en el otro. Finalmente, después de un enfrentamiento que parecía eterno, Aelira llegó frente al emperador. Sus ojos reflejaban la intensidad de la batalla y la determinación que la había guiado hasta ese momento. Con un movimiento preciso, derribó la defensa del emperador y lo obligó a retroceder. «Has perdido», dijo ella, respirando con dificultad pero con la voz firme. «Esto no es solo mi victoria. Es nuestra elección». Mateo se acercó, apoyando suavemente su mano en la espalda de Aelira. Sus ojos se encontraron, y en ese instante no hicieron falta palabras. Todo lo que habían pasado, la huida, la lucha, la tensión, la adrenalina, se condensaba en esa mirada. Era más que supervivencia, más que triunfo. Era la certeza de que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier destino. El emperador cayó de rodillas, derrotado no solo por la fuerza, sino por la determinación de su hija y el vínculo que había formado con el humano a su lado. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por los ecos de la victoria y la respiración de quienes habían sobrevivido. Aelira respiró hondo, dejando que la intensidad del momento se asentara. Mateo la rodeó con los brazos, y por primera vez en semanas, permitió que la tensión, el miedo y la adrenalina se dieran paso a algo más profundo, la cercanía,
la confianza y un vínculo que los había mantenido vivos en medio del caos. Hicimos lo imposible, dijo Mateo, apoyando su frente contra la de ella. Y seguimos de pie. Aelira lo miró, sonriendo por primera vez sin reservas. Sabía que la guerra había terminado, pero también sabía que lo que sentía por él apenas comenzaba. Mientras observaba las luces de la sala del trono, comprendió que la elección que había hecho, arriesgarlo todo por él, no había sido un error. Había ganado más que una batalla, había encontrado a alguien que cambiaría su vida para siempre. El silencio posterior era absoluto, pero dentro de ese silencio, Aelira y Mateo sabían que su historia apenas empezaba, y que ningún imperio, ninguna fuerza externa, podría separar lo que habían construido juntos en medio del peligro y la adversidad. Meses después de la caída del emperador, la galaxia todavía susurraba historias sobre la princesa que desafió al imperio y el humano que cambió su destino. Aelira y Mateo se encontraban en el corazón del nuevo palacio, construido sobre los restos del antiguo, pero transformado en un lugar de esperanza y libertad. Las ventanas de cristal permitían que la luz de los sistemas estelares bañara la sala, y cada rayo parecía celebrar la victoria y la paz que finalmente habían logrado. Aelira caminaba por los pasillos con paso firme, pero con una sonrisa que no había mostrado desde que comenzó la guerra. Cada rincón del palacio llevaba la memoria de la lucha, pero también la promesa de un futuro diferente, uno que ella y Mateo construirían juntos. Él la seguía, tranquilo y seguro, sosteniendo su mano con la misma cercanía que los había mantenido unidos en medio del caos. Nunca imaginé que terminaría así, dijo Aelira, mientras observaban los jardines suspendidos del palacio. Todo esto, y aún te tengo a ti. Mateo la miró con esa calma y seguridad que la habían atrapado desde el primer momento. Su sonrisa era cálida, llena de cariño y complicidad. No solo sobrevivimos, dijo él. Ganamos más que eso. Encontramos algo que ni siquiera la guerra pudo destruir. Se acercaron al balcón principal, desde donde se podía ver el planeta abajo, brillante y vivo. La flota rebelde estaba ahora integrada al nuevo orden de la galaxia, patrullando pacíficamente y protegiendo los sistemas recién liberados. Aelira apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, sintiendo como su presencia la llenaba de calma y alegría, algo que no había conocido antes. Mateo, dijo ella, en un susurro que parecía solo para él. Nunca creí que alguien como tú pudiera cambiar mi mundo. Ni yo pensé que alguien como tú cambiaría el mío, respondió él, rodeándola con ambos brazos. Pero aquí estamos. Juntos. Durante horas, caminaron por los jardines del palacio, recordando los momentos de miedo, adrenalina y peligro que habían compartido. Cada historia, cada risa y cada roce los había unido más, y ahora podían disfrutar de la paz sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. En un momento, Mateo se detuvo y tomó el rostro de Aelira entre sus manos. Sus ojos se encontraron, y por primera vez no había necesidad de palabras, solo una conexión profunda que los envolvía. La princesa correspondió, acercándose a él y dejando que sus labios se encontraran en un beso suave, lleno de ternura y pasión contenida. Esto es lo que siempre quise, susurró Aelira, apoyando su frente contra la de él. No más miedo. No más huida. Solo tú y yo. Mateo sonrió, acariciando su mejilla con cuidado, como si cada gesto pudiera grabarse en la memoria del universo. Entonces hagamos que dure para siempre, dijo él. Sin importar lo que venga, estaremos juntos. El tiempo parecía detenerse mientras se abrazaban en el balcón, contemplando la galaxia que habían ayudado a salvar. La guerra había terminado, los enemigos habían caído, y la libertad había renacido. Pero más importante aún, su vínculo se había fortalecido, y juntos podían enfrentar cualquier desafío futuro. Aelira se apartó un poco para observarlo, su sonrisa radiante y segura. «Sabes», dijo con un toque de humor en la voz, «todavía tengo preguntas sobre los humanos. Y yo tengo tiempo para responderlas todas», dijo Mateo, rodeándola nuevamente con un brazo, mientras la otra mano entrelazaba sus dedos. Empecemos por la primera. La risa de Aelira llenó el aire, un sonido ligero y feliz que no había escuchado en mucho tiempo. Por primera vez desde que todo comenzó, no había peligro, no había urgencia, solo ellos y la certeza de que habían encontrado algo que el universo no podía arrebatarles, el uno al otro. Mientras las luces de los sistemas estelares brillaban sobre ellos, la princesa y el humano se abrazaron, dejando que la calma y la felicidad llenaran cada rincón de su corazón. La galaxia había cambiado, pero su historia apenas comenzaba. Y esta vez, podían escribirla juntos, sin miedo y con la certeza de que el amor que habían encontrado era más fuerte que cualquier imperio,
cualquier enemigo o cualquier obstáculo. El viento espacial acariciaba sus rostros mientras permanecían en silencio, disfrutando de la paz que tanto habían luchado por conseguir. Aelira apoyó la cabeza en el pecho de Mateo, escuchando los latidos que coincidían con los suyos, y comprendió que finalmente había llegado a casa. Era un final feliz, pero también un nuevo comienzo. Y mientras la galaxia giraba a su alrededor, ambos sabían que, juntos, podían enfrentarse a cualquier cosa que viniera.